Seguimos en Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando de la gestación, estamos hablando del embarazo durante toda la primera parte, acompañados por el doctor Mario Sebastiani en los seres humanos. Pero vamos a extenderlo un poco más a otras especies para ver las diferencias y la cercanía que tenemos también. ¿Quién nos visita? A ver. El doctor Claudio Barbeito. Claudio Barbeito es médico veterinario y doctor en ciencias veterinarias. Es investigador principal del CONICET, profesor titular de Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y es decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bienvenido, Claudio. Lo vuelvo a saludar. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, aquí estamos para hablar un poco también del reino animal. Estaba escuchando, obviamente, y es conocedor de lo que nos pasa a nosotros. En el caso de las especies, bueno, va cambiando mucho. Sí, realmente la variación es muy grande. Sí. Y también depende de muchos factores, como hablaba el doctor del tamaño, pero el tamaño es uno solo de los factores. Uno de los más importantes es el estado en que nace el nuevo ser. Hay especies donde nacen muy desarrollados, nacen con pelo, hablando de los mamíferos, Sí. Nacen con pelo, nacen con cierta independencia y, por ejemplo, acá tenemos el caso del ratón, que es una especie que nace muy poco desarrollada, entonces tiene una... Tiene 20 días de Pero ni es gestación. de menos de 20 días, la rata tiene 21 o 22 días y un cobayo que tiene un tamaño parecido a la rata tiene aproximadamente 70 días. O sea, pero más ¿qué del ocurre? doble. Más del doble. Pero el cobayo nace con pelos, son lo que se llama crías precoces o precociales. Todos habremos visto alguna vez en la naturaleza o en algún documental cómo nace un herbívoro. Por ejemplo, un bovino o un antílope, una cebra, un caballo, o inclusive un cetáceo, que recién veía que estaban pasando una imagen de cómo nació un delfín. Sí. Y son crías que parecen la madre chiquita, tienen ya las características de la especie. En cambio, otros, como a esas crías, a las que nacen de esa manera, se les llama crías precoces o precociales. Otras nacen muy poco desarrollados y la madre le tiene que dar muchos más cuidados. A esas crías se las llama altriciales. En esos casos las gestaciones son mucho más cortas. Y por ejemplo son animales que hacen cuevas, donde está protegida la cría, tienen periodos de amamantamiento a veces largo, en otros como en el ratón realmente todo el desarrollo es muy rápido, por eso es un animal que no llega a vivir 2 años, porque toda su vida transcurre muy rápido, pero de todas formas tiene que ver con la forma de vida. Un herbívoro, por ejemplo, tiene que nacer con un desarrollo grande, entonces tenemos gestaciones que suelen ser largas porque el individuo tiene que estar preparado para poder defenderse de los depredadores, caminar junto a la madre y poder correr inclusive si hace falta. Tiene que estar mucho más preparado. Tiene que estar Hablábamos mucho antes más de la preparado. indefensión que tiene un ser humano, con la enorme diferencia que tenemos con diferentes animales. ¿Y los marsupiales? Bueno, los marsupiales son un caso muy particular. Hay 3 tipos de mamíferos. Sí. Hay mamíferos que son ovíparos. Los primeros mamíferos eran ovíparos y hoy todavía persisten en Oceanía el grupo conocido como monotremas, que son ovíparos. Nosotros somos los mamíferos que nos llamamos euterios porque desarrollamos una placenta compleja y que dura mucho tiempo relativamente y que permite un buen desarrollo del individuo dentro de la madre. Los marsupiales están en el medio. Los marsupiales son lo que se llaman metaterios. Estos individuos tienen una placentación muy corta. Estoy hablando, por ejemplo, del canguro. Del ¿no? canguro Marsupiales, o los nuestra marsupiales comadreja. que son, sí. Nuestra comadreja, la comadreja americana, es un marsupial. Su placenta es mucho menos compleja. En realidad en los otros mamíferos pueden desarrollarse 2 tipos de placenta. Acá se desarrolla en general una sola, que es la menos compleja. Y en general las gestaciones son muy cortas. Y básicamente cuando hablaban antes del
alien, la metáfora que uno muchas veces utiliza cuando habla del ser extraño que hay, es muy, muy complejo en todas las especies de mamífero y en el ser humano quizás más, porque es probablemente la especie que es más invasiva durante la gestación. Hay un montón de mecanismos inmunológicos para impedir que se rechace este ser extraño que tenemos. En los marsupiales, esa preñez es muy breve. Algunos científicos consideran que no da tiempo que se desarrolle una respuesta frente, y en ese momento nace muy temprano, con unas muy pocas semanas, y luego hace ese viaje que seguramente todos han visto en algún documental con alguna música medio melodramática por detrás, donde el cangurito o el koala va trepando hasta llegar a la marsupia, donde puede estar meses. Hay especies de canguro donde la marsupia está prácticamente un año. La bolsa. La ¿no? bolsa. La bolsita que tienen. Sí. Exacto. Entonces, están ahí adentro. Están ahí ¿Se adentro. van formando también ahí adentro? Y ahí culminan el desarrollo, digamos. Recién mostraban el ratón como una especie muy poco desarrollada cuando nace. Bueno, el canguro o cualquier marsupial lo es menos. Menos todavía que el ratón. Mucho menos. El marsupial, que tiene una gestación un poco más larga y una placenta un poco más compleja, es el bandicoot, que seguramente no lo conocen la mayoría. En mi vida. Sí, pero seguramente han escuchado o han visto un videojuego que se llama Crash. Crash Bandicoot. Sí. Claro, Crash es un bandicoot, claro, exactamente. Bueno, se emocionó, ¿eh? Se emocionó porque apareció Claro, un Es un punto de conexión. Claro, Profesional. es un videojuego muy conocido donde aparece este marsupial, que dentro de los marsupiales es el que tiene la placenta más compleja y por lo tanto la gestación dura un poquito más desarrollado. Nace un poquito más desarrollado. Pero es un sistema de gestación mixto donde la madre también invierte mucho en la cría, pero parte durante el desarrollo y parte ya en la marsupia, en la bolsa, donde se alimenta. Se divide en una parte interna y una externa, digamos, al cuerpo de la madre. Exactamente. Ahí habría Pero sigue el desarrollo. Sigue el desarrollo, siempre. O sea, en realidad, lo que se llama la ontogenia, el desarrollo en la vida de un individuo, es continua, y también en nosotros o en cualquier otro mamífero sigue a lo largo del amamantamiento. Bueno, así como nosotros, los seres humanos, tardamos 9 meses, bueno, un poco más, un poco menos digo, 38 semanas, 40. Hay animales que tardan, bueno, el elefante tarda como 2 años. Claro, el elefante, gestación del elefante exactamente, es muy larga. Ahí tiene que ver con el tamaño. Con el tamaño, exactamente. Eso es un factor importante. Pero a veces hay, por ejemplo, el mono araña, un mono pequeño, sí, tiene una gestación que es casi tan larga como la de un orangután. O sea que a veces... No es por tamaño. No es por tamaño. Muchas veces tiene que ver con como decía antes, con el estado de desarrollo. Como explicaba el doctor, en el caso del humano, la encefalización ha hecho que, en relación a otros primates, nosotros tengamos una parte de desarrollo más importante fuera del útero, porque, como él bien explicaba, sería imposible que la gestación nuestra durara lo que tuviera que durar para permitir ese desarrollo encefálico, porque no podría salir el bebé por el canal de parto. Entonces, a veces tiene que ver con el tamaño de la madre, a veces tiene que ver con las características, que es fundamental, de cómo nace, y en algunos otros casos no se sabe si realmente hay algún motivo. ¿Y la gestación? ¿Cuál es la gestación más parecida de un animal a un ser humano? En duración, yo te podría decir que, por ejemplo, la de una vaca es un poco más larga, la de el orangután y el chimpancé en tiempo es apenas más corto. O sea, hay algunas semejanzas, pero básicamente las gestaciones de los animales son muy parecidas al principio. Hay un momento del desarrollo donde hay unos dibujos clásicos del siglo XIX en que aparecen embrioncitos de peces, de anfibios, de aves y de diferentes mamíferos, y
según cuenta una leyenda, el investigador que los tenía en frascos, se le cayeron los frascos y después no podía reconocer a cuál era cuál. Luego nos vamos diferenciando lo que se llama el periodo embrionario, que en el caso de un ser humano dura hasta las 8 semanas y que en la mayoría, por ejemplo, en una vaca dura hasta alrededor de los 42, 45. En ese periodo, donde se forman todos los órganos, al principio de ese periodo somos prácticamente todos iguales. Luego nos vamos diferenciando. Y ahí es donde varía que, por ejemplo, un ratón nace muy poco después de que termina ese periodo, que en él dura 17 días, a los 2 días ya nace. En cambio, nosotros estamos 6 meses y medio aproximadamente adentro todavía, y un caballo, por ejemplo, está todavía más. O sea que las gestaciones son bastante diversas. Hay un tema que tiene que ver con la maternidad o paternidad. Digo esto porque en general es la hembra la que da a luz. Pero hay algunos casos en donde es el macho. Hay caballito de mar, por ejemplo. El caballito de mar es un caso muy interesante. Primero hay una cuestión que es interesante, que es que es muy común que cuando se piense en vivíparo y se piensa en placenta, se piense en mamíferos. Pero el primer animal que existió con placenta, hoy se sabe que fue un pez que vivió hace 380 millones de años. Algunos animales prehistóricos famosos de la época de los dinosaurios, como los ictiosaurios, que parecían peces, o los plesiosaurios, que serían el monstruo del lago Ness y el nahuelito, eran vivíparos y aparentemente placentados. Así que hay muchísimas variantes, y dentro de los peces, las variantes son enormes. Y una variante muy interesante es la del caballito de mar. El caballito de mar también tiene una marsupia, como los marsupiales, pero la tiene el macho. Entonces, el macho libera los espermatozoides a esa marsupia y la hembra ovipone ahí adentro. Al revés, se invierten todos los roles, es al revés de lo que ocurre habitualmente. Entonces, se empiezan a gestar en esa marsupia las crías que empiezan a tomar contacto con la piel, y hay intercambio, se podría decir que hay como una especie de placenta entre la piel de esa bolsa y la cría, y en cierto momento, ahí se ve una imagen donde lo que están saliendo, que parecen filamentos, son los alrededor de 1500 caballitos de mar que nacen. Hay muchas especies de caballito de mar y una especie el doc saca de a uno, claro. a dos. Claro. 1500. Sería imposible ser partero. Pero no, es imposible. La plata que tendría. Mirá lo que pensó el doctor. Mario, por favor. Qué increíble, qué increíble. Mirá lo que le disparó. Claro, me hago millonario con un par de partos. Tenemos que hacer... Hay un caso interesante, que también hay una ranita donde las crías las desarrolla también el macho, pero en las cuerdas vocales. Wow. En las cuerdas vocales. Realmente todos estos casos, nosotros hace poco publicamos un libro en la editorial de la Universidad de La Plata, donde recogimos un poco todas las curiosidades relacionadas con la gestación, con la placenta y el parto, y realmente es maravilloso. O sea, hay una variedad muy muy grande dentro del reino animal. Totalmente, lo rico que es el mundo animal y la diversidad que hay. Tenemos que hacer una pausa. Nos vamos a meter en un ratito también con el tema cédulas madres, pero vamos a seguir con ellos también para seguir aprendiendo de todo un poco. Tenemos otra sección que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lugares, ya no con personas. Y como estamos hablando de la gestación y hablamos de los niños, la República de los Niños. ¿Cómo surgió? ¿Quién la hizo? ¿Por qué? Acá está. En la ciudad de La Plata se encuentra la República de los Niños, el primer parque temático, educativo y recreativo de Latinoamérica. Fue inaugurado en 1951 por el presidente Juan Domingo Perón. En su interior nos encontramos con una ciudad hecha a la medida de los más pequeños. Sus 35 edificios están realizados a escala de un niño de 10 años. Cada uno fue construido con un estilo arquitectónico diferente e inspirado en construcciones de distintas partes del mundo. Por ejemplo, el edificio de la legislatura tiene un estilo gótico similar al Parlamento inglés. El Banco Municipal Infantil
es una réplica del Palacio Ducal de Venecia y el Palacio de Cultura está inspirado en el Taj Mahal de la India. Una visita a este lugar es definitivamente un viaje al mundo de la infancia.